Dios les bendiga, pueblo de Dios. Qué gusto poder estar otra vez en este medio compartiendo la palabra del Señor, y de verdad nos alegramos con mi Señor que nos dé las fuerzas para poder realizar esta labor y seguir avanzando en lo que Él nos mandó a hacer, y toda la gloria, la honra se la damos a nuestro Dios. Todos los días al respirar, todos los días al movernos, vemos su presencia en medio de nosotros, obrando, trayéndonos ese aliento, esa palabra de fortaleza. Hoy, con la ayuda de Dios, tenemos un mensaje de Dios para todos ustedes. Es una palabra de dirección, una palabra que reconforta nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser para poder continuar, porque sabemos que en cualquier momento, mientras estamos predicando, en cualquier instante vamos a subir a los cielos en la segunda venida de Cristo, que es muy pronto para llegar. Mi nombre es Alfonso Sánchez, desde la iglesia de Cuerpo de Cristo, sede Nilo. Estamos conectados y quisiera hacer una oración desde este lugar, pedir la cobertura de Dios y a todos los intercesores, a todos los hermanos guerreros de Dios, para que nos acompañen y para que Dios sea operando a través de este medio. Y Padre de la gloria, toda la gloria, honra, alabanza, honor, tributo, exaltación, aplausos, elogios, felicitaciones te la damos a ti. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios soberano, el que hiciste todo lo que hay, los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, y que toda la gloria nosotros te la damos a ti, porque te pertenece, mi Señor Dios grande. Henos aquí delante de ti, nada nos ha podido detener, porque tú estás con nosotros, mi Padre. Te rogamos, mi Señor, que tomes estas ondas de medios de comunicación, estas líneas, estas redes sociales, a donde quiera que va a llegar este mensaje, la unción de tu Espíritu fluya en el nombre de Jesús de Nazaret. Usa, Señor, estos medios, mi Padre, para que esta palabra corra ligeramente, prontamente, con afán, a todos los lugares donde, Señor, lo necesitan. Y por favor, abre el entendimiento de todas las personas que van a escuchar este mensaje, mi Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda oscuridad, toda tiniebla se disipa, y declaro, sea la luz sobre todos los lugares donde esta palabra está llegando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, tú nos has dado autoridad y poder sobre todas las fuerzas de las tinieblas, y hoy, mi Padre de la gloria, nos paramos en el lugar donde tú nos has puesto, sobre ciudades y sobre reinos, y atamos, imposibilitamos, detenemos toda fuerza del diablo, de la fuerza de las tinieblas que se han de oponer contra el propósito tuyo, Señor, en este sitio, en este lugar y a través de este medio. Señor, acobíjanos, Señor Dios grande, activamos el poder de tu sangre sobre este lugar, sobre este aposento, mi Padre, sobre este estudio y sobre mi familia, sobre todas las cosas que tú me has dado, sea el poder tuyo protegiendo. Y también, Señor Dios grande, a todas las personas donde va a llegar este mensaje, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre de la gloria, te pido, Señor, que los ejércitos tuyos, ejércitos de ángeles de guerra, sean puestos alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aun cuando este mensaje sea retransmitido, la unción de tu Espíritu sea vista, sea manifestada, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo luz, trayendo entendimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra, mi Padre, halle cabida en todos los corazones y cumpla el propósito por la cual tú, Señor, la hablas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, amados de nuestro Dios Altísimo. Hoy en este lugar quisiera compartir una palabra de nuestro Dios, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, de dirección. En la última transmisión que hicimos,
estuvimos hablando de las directrices que Dios nos iría a mandar. Hoy nos revela a Dios algunas directrices, cómo hacer nosotros, qué es lo que debemos nosotros hacer para que las cosas que están pasando en esta tierra no nos afecten a nosotros. Y es que no nos van a afectar. Esa palabra que Jesucristo nos habló allá en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, cuando Él nos dio la seguridad de decir: hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y Él nos ha dado esa protección, y nada nos va a dañar siempre en cuando nosotros estemos bajo la cobertura de Él. Un texto inicial que quiero compartir con todos mis hermanos, y por favor abran su mente, abran su corazón, su entendimiento, dispongan su vida completa, dispongan la atención para escuchar lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Lo necesitamos. De estas palabras que nosotros estamos hoy hablando, vamos a vivir el resto de nuestra existencia en esta tierra y en la eternidad. Porque estas palabras son las que nos van a guiar todos los días en medio de un mundo lleno de maldad y de destrucción, de confusión, de caos, de enfermedad, y que lo más probable es que va a seguir así porque fueron las cosas que Jesucristo nos había hablado. Escuchemos con atención las palabras que Dios nos está hablando. Y dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Quiero leer los primeros 4 versículos. Primera de Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, y quiere que todos los hombres, el cual es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el tema que hoy quiero tocar: Dios nos llama a orar por nuestra tierra. Dios nos llama a orar por nuestra tierra. El interceder, dice Dios: llamo a todos, a los hombres, para que intercedan por los reyes, por todos los que están en eminencia, para un propósito, para que nosotros vivamos en esta tierra reposadamente, con toda piedad y con honestidad. La iglesia somos los llamados a la intercesión, a clamar delante de Dios. En las Escrituras hay precedentes muy seguidos, y varios, no es uno solo. Hay varios antecedentes, cosas que Dios habló, donde Dios tenía que intervenir la tierra. Cuando Dios iba a intervenir la tierra, encuentro que en muchas de esas ocasiones Dios siempre le mostraba, le revelaba a uno de sus hijos, a uno de sus hombres de confianza, lo que Él iba a hacer en la tierra. Lo que Él iba a hacer se lo revelaba. Uno de esos casos es cuando Dios tomó la determinación de destruir a Sodoma y a Gomorra, a Adma y Zeboín, que fueron 4 ciudades que fueron destruidas. Dios le comunicó a Abraham y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 17, Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces le reveló a Abraham lo que Dios tenía que hacer, lo que iba a hacer. Le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y también el profeta Amós, allá en el capítulo 3, versículo 7, dice Dios:
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él siempre revela las cosas que hay por acontecer con un propósito, que en desarrollo de este tema vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene al mostrar estas palabras a los profetas, a sus siervos, a los pastores, a los servidores. En ese tiempo no se hablaba de pastores, se hablaba de profetas. Hoy en día hay pastores, hay evangelistas, hay hombres, hay mujeres que están dispuestas, y Dios está revelando esas cosas antes de realizar todas las cosas que están sucediendo en la tierra. Él ya las había revelado a sus siervos, a sus hijos, a los que le aman. Y por eso que usted lee allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. En la antigua versión dice cosas grandes y dificultosas. Las que estamos viviendo son cosas difíciles, y Dios habla que si nosotros clamamos, si nosotros intercedemos, Él nos revela las cosas que están por acontecer. Y también el profeta Isaías, en alguna ocasión de su ministerio, escuchó la Trinidad de Dios hablando. Él describe allá en el capítulo 6, en el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios le dijo estas palabras. Estaba hablando en la Trinidad. Cuando él decía: ¿quién irá por nosotros?, era Dios en pleno, la Trinidad de Dios. Isaías estaba ahí por el Espíritu Santo y él escuchó esas palabras. Pero cuando Isaías escuchó esas palabras y Dios dijo: ¿y quién irá por nosotros?, era porque Dios ya había establecido sobre la tierra un juicio que venía sobre la tierra, y que ese juicio iba a venir hasta que la tierra estuviese hecha un desierto. Así lo dice la palabra del Señor. El texto donde me estoy refiriendo a esto es en Isaías capítulo 6, versículo 11. Y dice: y dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Está hablando de unos juicios. Isaías podía escuchar cuando Dios dijo: ¿y quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Alguien que se ponga a interceder, a orar. Asimismo Dios lo hizo con el profeta Moisés, lo hizo con el profeta Daniel, con el profeta Ezequiel, con el profeta Nehemías, con el profeta Jeremías y otros más, en los cuales Dios les reveló las cosas que iban a acontecer en esta tierra. Fueron personajes a quien Dios les comunicaba las cosas que habían de acontecer en la tierra. Y gloria a Dios por eso. Eso no tan solamente sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos. Dios lo está cumpliendo hoy todavía. Está revelando muchas cosas. Pero la pregunta de esto: ¿para qué Dios revela esas cosas? ¿Cuál es el propósito de Dios al revelar a alguien lo que Él va a hacer, lo que va a acontecer? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para algunas personas es una oportunidad de pronto para hacerse famoso, para conseguir algún lucro económico. Y tristemente, actualmente, hoy, sí hay personas de esas. Sí los hay muchos en este mundo, pues todo lo están observando factor fama, factor dinero, factor prestigio, factor posición social, pero esta no es la razón, el propósito que Dios quiere.
Por esta razón, hay un texto en el libro de Ezequiel que lo mencionaba también en un mensaje anterior, en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, en el versículo 25 y versículo 26, que Dios hablaba esto. Y el versículo 25 del capítulo 22 del libro de Ezequiel dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Todavía hay mentalidad de esa en esta tierra, pero gloria a Dios, también hay hombres y mujeres que Dios tiene en todo el planeta Tierra, que no tienen la visión de esas, tienen la visión de Dios y han entendido cuál es el propósito por la cual Dios está revelando y mostrando las cosas que han de acontecer. El propósito de la revelación que Dios está dando a su iglesia por medio de sus profetas, sus siervos, es para que nosotros como su iglesia accionemos de inmediato. Es para que nos movamos, para que accionemos, para que hagamos las cosas que Él nos está diciendo. Antes de enviar destrucción, se lo revela a su pueblo, se lo está revelando a sus hijos, se lo está mostrando a sus hijos. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿para qué Dios revela esos asuntos a sus siervos? ¿Cuál es el propósito? Porque no es simplemente saber qué rico, ya sé lo que va a pasar mañana, ya sé lo que va a pasar el año que entra. No, mis hermanos, no, iglesia de Jesucristo, no. Hay un propósito de esas revelaciones. De pronto, la pregunta podría ser: ¿qué quería Dios con esto? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere del mundo? ¿Qué quiere de sus siervos? Aunque Dios les permite ver más allá del presente, les permite ver lo que Él está haciendo, les permite ver en lo espiritual. ¿Qué quiere Dios con esto? El Señor nos permite tener más discernimiento a través de esto. Nos permite tener una sabiduría más de Él, un conocimiento de Él. Y también esto nos permite a nosotros evitar ser dañados con las cosas que vienen. Entonces podemos nosotros enfocarnos solo en la voluntad de Él, porque el propósito es mostrarnos la voluntad de Él. Dios quería dos cosas que son principios que Dios revela para estos tiempos con esto. Dios quería dos cosas en esto. Cuando siempre Dios revela, y encuentro esos principios en todas las veces que Dios escogió a hombres para revelarle las cosas, Él quería dos cosas. Dos cosas de esos que revelan esos tiempos. Y una de esas cosas que Dios quiere es que Dios revela las cosas para que nosotros accionemos. Cuando Dios envió al profeta Jonás, le mostró al profeta Jonás lo que iba a suceder en este planeta Tierra, allá en la ciudad de Nínive. Le mostró lo que él iba a hacer en Nínive. Y asimismo está pasando hoy. Dios le reveló al profeta Jonás lo que él iba a hacer, para que Jonás se desplazara hasta la ciudad de Nínive y predicara un mensaje de arrepentimiento. Primero, Dios revela las cosas es para que nosotros accionemos, para que nosotros nos movamos de acuerdo a esa palabra que Él está entregando. Eso era lo que Él quería con Jonás. Jonás, yo voy a destruir a Nínive. Yo voy a destruirla porque la maldad que hay en esa ciudad ha llegado a su límite. Y entonces lo que Dios quería de Jonás era que se fuera para otro lugar, desapareciera. No,
Dios quería que Jonás de una vez se moviera a predicar a Nínive. Y Jonás debía de hacer lo que Dios le estaba ordenando. No más. Eso era. ¿Qué le decía? Vaya a Nínive y predique un mensaje de arrepentimiento. Eso era todo lo que tenía que hacer Jonás. No tenía que obligar a nadie para que se arrepintiera. No, Dios no le dijo eso. Dios no le dijo: Jonás, yo voy a destruir a Nínive, por tanto vaya hacia Nínive y oblígalos a que se arrepientan. No, no, no. Todo lo que tenía que hacer el profeta Jonás era predicar un mensaje de arrepentimiento y mostrarle lo que Dios le había dicho a él. El resto, Dios se encargaría de hacerlo. No más, eso era. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando Dios reveló a Jonás la destrucción de Nínive, era para que Nínive se arrepintiera de todos sus pecados. Para que se arrepintiera de todos sus pecados, porque la maldad que había en Nínive había llegado a la misma presencia de Dios. La maldad elevó un clamor, porque también la maldad clama, elevó un clamor. Y entonces, al llegar ese clamor a Dios, la ira de Dios se había despertado. A causa del pecado hubo un clamor, llegó hasta el tercer cielo y la ira de Dios se despertó o se había accionado, y ese clamor del pecado fue fuerte que hasta llegar, cuando llegó al trono del juez del universo, allá llegó. Y al llegar ese clamor de maldad al trono de la justicia del Dios juez del universo, entonces podemos decir que ese caso de una vez se le dio trámite. Se le dio trámite. Salió de ese clamor al juzgado de Dios, al trono de la justicia del Rey soberano, y de una vez se acciona la ira de Dios, y entonces se legisló como en cualquier juzgado donde llega de pronto un caso, y de una vez se le dio trámite, y al darse trámite se dio una sentencia. Se halló culpable la ciudad de Nínive, y la sentencia fue la siguiente: la ciudad de Nínive será destruida. Esa fue la sentencia. Promúlguese, ejecútese dentro de 40 días de la fecha. Atentamente, el juez del universo. Eso fue lo que pasó en ese lugar. Estas dos cosas, porque no quiero profundizarme ahí en esa parte, sino tomo como una introducción de lo delicado de lo que nosotros estamos hablando. Estas dos cosas, estos dos principios: primero, cuando Dios habla para que al que le habla se mueva, y el otro principio es para que a quien Dios envía ese mensaje se arrepienta. Y eso es lo que estamos hablando. En ese punto está Colombia, en ese punto está el mundo entero. Estas dos cosas son principios dados por Dios para nuestra actualidad. Tienen cada uno un responsable. Le pedimos a Dios qué debemos de hacer, y Dios nos dio esas indicaciones. Y cada una de esas partes, esas dos cosas, habla de primera, un predicador; segundo, alguien que escucha la predicación. Ahora, cada una de esas dos partes tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. La primera parte, la responsabilidad de Jonás cuando recibió la revelación de Dios, era predicar el mensaje de arrepentimiento. Esa era la responsabilidad de Jonás, lo que él debía de hacer. En nuestra actualidad, los responsables de la predicación de la palabra de Dios somos todos nosotros. Y la palabra tiene que ser predicada por sus siervos para estos tiempos finales. Y Dios me hablaba esto. Dios me hablaba esto, que quiero extenderme alguito acá. Dios me decía algo. Dos cosas.
debe haber predicación. Y la forma en que Dios quiere que de aquí en adelante esa predicación tiene que ser una predicación rema. Una palabra rema. Y una palabra rema es que venga directamente de arriba. Viene del tercer cielo. Una palabra a nosotros. De nosotros los predicadores a la iglesia, al pueblo, a las gentes, a toda la humanidad. Y para poder tener esa palabra así, de esa manera, para poder tener esa palabra directa del tercer cielo, nosotros obligadamente tenemos que estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos obligadamente que estar conectados con el trono de Dios, con su presencia. Permanentemente tenemos que estar conectados con Él para poder escuchar lo que está arriba, lo que se está diciendo arriba para aquí abajo. Y cuando lo escuchemos, rápidamente nosotros corremos. Ya no podemos ahorita, en este momento, en estos días, no podemos salir de nuestra casa. Pero entonces el hecho que no podamos salir de nuestra casa, entonces corrimos a los medios que Dios tiene para eso. Entonces corrimos a estos medios a declarar lo que escuchamos en el mismo trono de Dios. Allá donde estaba un día Isaías. Isaías estaba allá en el Espíritu y escuchaba lo que se estaba diciendo. Y estaba diciendo que sobre la tierra viene una destrucción. Así estaba diciendo. Y entonces él estaba ahí. Y dijo, escuchó cuando él dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo, yo voy. Y seguramente cuando pasó ese momento, Isaías lo veía a usted por todos los lugares, tratando de hablar todo lo que Dios le había dicho y lo que iba a acontecer, tanto que lo dejó consignado en ese capítulo 6. Y otros textos más, todo el capítulo, todo el libro de Isaías habla de cosas que él recibió arriba. Así es que Dios quiere los predicadores de hoy en día. Así me lo mostró él en esta semana. Él me dijo, la predicación de aquí en adelante tiene que ser conectada con el tercer cielo. Y nosotros los predicadores somos responsables de esto. Nosotros los predicadores, nosotros los pastores, los profetas, los evangelistas, somos los encargados de esto. Y gloria a Dios por eso. Asimismo, la otra parte es responsable de un arrepentimiento. Así como la primera parte, que era responsable de predicar, el que escucha también es responsable. ¿Responsable de qué? De arrepentirse de sus pecados. El responsable del arrepentimiento era la nación de Nínive. Era Nínive. En esos tiempos, el responsable del arrepentimiento son todos aquí. En ese tiempo, el responsable del arrepentimiento son todas las personas que están escuchando esta palabra. Y hay responsabilidad en eso. No solo escucharla, sino tomar acciones urgentes. Óigalo bien. Acciones urgentes, rápidas, instantáneas de aquí en adelante para cambiar de vida de acuerdo con lo que Dios nos está hablando, con lo que Dios está predicando, revelado por Dios. Estoy seguro, esta palabra es revelada por Dios, es palabra rema, porque así se lo pedía a Dios. Si esas dos partes, óigalo bien, esas dos partes cumplían cada uno lo que les correspondía hacer, entonces el juez del universo levantaba la condena, absolvería de todos los pecados al pueblo, y los predicadores también le darían una recompensa. Eso sucedió allá en Nínive. Dios, cuando Nínive escuchó la palabra y fueron responsables, se arrepintieron, se metieron en ayuno, en oración, como hoy la iglesia lo está. Y gloria a Dios, porque Dios dijo que eso iba a acontecer. Y ese es el llamado de Dios, lo que usted está haciendo, ayunando, clamando, buscando la presencia de Dios, haciendo vigilias.
Algunos hasta las 12 de la noche, otros a la 1 de la mañana, otros están haciendo cadenas de oración 24 horas al día, turnándose de ahora cada uno un espacio. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y quiero decirle, es lo correcto. Estamos en el lugar correcto cuando Dios nos había hablado esto. Iglesia, cada uno, si cumplimos lo que debemos de hacer, vamos a recibir una recompensa grande. A los pecadores los absuelve de su pecado. A los predicadores les tiene una recompensa grande. Si cualquiera de las dos partes, el predicador o el pueblo que debía de arrepentirse y escuchaba la predicación, fallaran y no cumplieran con el requerimiento del juez del universo, entonces la sentencia se llevaría a cabo. Eso no queremos nosotros. Y caería todo el peso de la justicia divina sobre nosotros, que fue quien dio el fallo. Dios fue el que dio el fallo. Y entonces caería el peso de la justicia divina sobre nosotros. El predicador que no predicó el mensaje tal y como le fue dado, o el pueblo que escuchó el mensaje que venía del cielo y lo rechazó, entonces recibirían la justicia divina. Y mire lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 6. Esa palabra es fuerte quizás. Y estoy seguro, es una palabra que Dios está hablando, es una directriz para su pueblo. Y hay una responsabilidad grande de parte de Alfonso Sánchez, que estoy hablando esto, lo digo con una responsabilidad. Y como algunas veces, algunos de mis hermanos en la iglesia de Nilo, Cundinamarca, algunos hermanos de ellos me han escuchado decir, tengo temor de decir algunas palabras, porque quizás son bien fuertes. Pero entonces tengo que hablarlas y tengo que decirlas. Y Dios ha respaldado esa palabra. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la injusticia. A cada uno va a venir el precio. Lo que ha hecho le será pagado. Así lo dice la Escritura. Le he pedido a mi Señor que en esta situación bien crítica que estamos viviendo, que nos revele a nosotros lo que tenemos que hacer. Él me contestó hace tan solo unos 8 días que lo compartía, miércoles de la semana pasada, lo compartía con algunos hermanos, y los que me están escuchando dan fe de esto, que nosotros en estos tiempos, y hasta que Él venga por su iglesia, teníamos que cumplir con 2 requerimientos. 2 requerimientos que Dios exige para la iglesia. Y esto no es tan solamente para un grupo, es para la iglesia en el mundo entero. Porque lo que se está moviendo es en el mundo entero. 2 requerimientos que Dios me decía que la iglesia tiene que seguir de aquí en adelante. El primero, nosotros como iglesia debemos de interceder. Como iglesia tenemos que clamar. Tenemos que interceder. La intercesión nos lleva a abrir brecha en medio de un mundo perdido completamente, como si fuese una selva. Una selva de maldad. Así está el mundo, perdido en una selva de maldad. Porque por más que quieran salir, no pueden. Pues la selva no tan solamente es demasiado grandísima. Esa selva de maldad está protegida, está cercada por toda la fuerza de maldad para asegurarse que nadie pueda salir de ese lugar. Y así está el mundo entero, está perdido.
Está rodeado por toda parte por la fuerza de la maldad, el pecado. Al mismo tiempo, la intercesión hace mover la mano de Dios a nuestro favor, para que nosotros no suframos ningún daño. La intercesión mueve la mano de Dios para que la protección de Él esté sobre nosotros. Es lo que Dios nos está hablando. Si nosotros no nos metemos en la intercesión, es imposible ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en lo que debemos de hacer en estos tiempos. Difícil. Y si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces las fuerzas de las tinieblas nos meten en esa maldad. Nos meten en esa selva que está rodeada, y entonces venimos a ser igual que el resto del mundo, perdidos sin ninguna dirección. Eso hace la oración. ¿Y por qué? En estos tiempos no es lo mismo que los tiempos de Jesucristo. Hay una diferencia de esos tiempos a los tiempos de hoy. Los tiempos de los discípulos de la iglesia primitiva fueron difíciles, grandes, pero los de hoy son más difíciles que esos tiempos. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Por qué? Porque la fuerza de las tinieblas están moviéndose con toda su ira. Con toda su furia se están moviendo. Y dice el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 12. Lo leemos clarito. Y dice, por lo cual algunos, alegraos cielos, dice la Escritura. Y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso es el mover de hoy. Los cielos se alegran. Los ángeles de los cielos en la actualidad están demasiado alegres, están felices. ¿Por qué? Porque llegaron los tiempos del fin. Ellos están celebrando, están alabando al Dios Todopoderoso. Y es tan especial esto. Y algunos de los que me están escuchando van a dar fe y van a verificar que lo que estoy diciendo es verdad, porque lo van a escuchar. Algunos van a escuchar en diferentes lugares, van a escuchar de manera repentina, como canciones en el cielo, como algo que están cantando arriba en el firmamento. Son los ángeles celebrando. Alegraos cielos. Es la alegría que sienten los ángeles porque el tiempo del fin se ha acercado. Coros angelicales, muchos en otras partes del mundo los van a escuchar. Instrumentos en los cielos sonando, trompetas, arpas, instrumentos musicales se van a escuchar en el cielo alabando. Son los ángeles de Dios, porque vienen los juicios rectos de Dios sobre la tierra. Pero en la tierra los ángeles se alegran, pero mientras tanto, en la tierra, iglesia, los moradores vamos a tener que pasar por sufrimiento muy grande, muy fuerte. Pero esto será muy pasajero, iglesia, porque viene la recompensa. Y el tiempo del diablo se le acabó, se acabó. Y es por eso que la iglesia, el primer requerimiento es, tenemos que estar en una acción, en una permanente oración. Lo que decía Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo dejaba consignado en el capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar, tener permanentemente de día y de noche un ambiente, un espíritu de clamor, de intercesión por esta tierra. Y el que no lo haga, yo quiero decirle, Satanás lo mete en su selva de maldad, de iniquidad. No va a poder resistir, porque el que no intercede no va a recibir la fuerza de Dios y no va a recibir la revelación, que es lo que tiene que hacer para liberarse, para salvarse. Es lo que Dios está hablando, y habla de un segundo requerimiento. Un segundo requerimiento.
La intercesión me permite abrir brecha en la selva de la maldad y mueve la mano de Dios, de nuestro Dios, a nuestro favor para que no desmayemos y para ser guardados sin que suframos ningún daño. Pero la predicación se tiene que predicar en ese tiempo. La que se tiene que predicar es la que decía hace un momento. Es una predicación rema. Tiene que ser revelada por Dios. Ya no más predicaciones que se enseñen en un seminario teológico. Esas predicaciones Dios me habló, ya no. Ya terminó ese tiempo. Las predicaciones de aquí en adelante son las que vienen dirigidas por Él directamente de Dios. La que usted predicador, la que usted siervo de Dios, la que usted pastor, la que usted profeta, la que usted evangelista, en intercesión, en rodillas, en la intimidad con Dios, alcanza a escuchar la voz del Trino Dios cuando está hablando lo que usted tiene que decir aquí en la tierra. Y entonces cuando usted salga de ese cuarto y se pare frente a las multitudes, frente a la congregación, frente a ese pueblo, frente a esas personas, frente a ese alcalde, frente a ese presidente, entonces usted lo único que tiene que hacer, lo que hizo Jonás. Jonás simplemente habló lo que Dios le dijo, predica. Jonás predica arrepentimiento y Dios nos va a colocar esas palabras. Esa es la predicación que nosotros tenemos que tener en estos tiempos. Y mirando esto, es cosa seria. No estoy hablando esto de parte personal, lo estoy hablando de parte del cielo porque lo escuché allá. Y mirando esto desde el punto de vista humano, cuán difícil es de aquí en adelante ser pastor, cuán difícil de aquí en adelante ser predicador, porque nosotros en parte predicamos de acuerdo a nuestra carnalidad, de acuerdo a lo que el mundo quiere que escuchar y se le tiene. El mundo quiere escuchar solo palabra de prosperidad y entonces se le tiene esa palabra. Pero poco el mundo quiere saber de que tiene que meterse en intercesión 24 horas. Eso no quiere escuchar. El mundo no quiere escuchar el mensaje que Jonás predicaba en Nínive. No quiere escuchar eso. El mundo quiere escuchar lo que Dios le hable, de que le va a prosperar, de que le va a bendecir, de que le va a multiplicar, de que le va a llenar, de que le va a llenar los bolsillos de dinero, de que le va a arreglar una cosa y la otra. Esas predicaciones, Dios me dice, ya no más. Hay que predicar lo que usted y yo escuchemos arriba en el cielo. Y cuando nosotros prediquemos esa palabra, entonces el mundo la va a escuchar. Y entonces la iglesia va a escuchar qué es lo que debe de hacer. ¿Qué es lo que debe de hacer? De aquí en adelante, todos los predicadores tenemos que predicar esto. Es difícil. Entonces, nosotros, para poder saber qué es lo que está sucediendo arriba en el cielo, pues tenemos que subir allá. Y no me estoy refiriendo, ahora tenemos que morirnos para estar en el cielo, ir yendo y viniendo. No, aquí estando en la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a Sión? ¿Quién subirá al trono de Dios? El limpio de manos y corazón recto. Entonces cuando usted y yo nos limpiamos de mano, de corazón y todas nuestras acciones, entonces aquí tan pronto usted doble sus rodillas y ponga sus rodillas en el piso y su frente en el piso y comience a clamar y a gemir como Dios está llamando a su pueblo, entonces usted va a escuchar. Y qué fácil predicar de esa manera. Y en la iglesia va a saber por dónde ir, porque en este momento la iglesia está diciendo, ¿qué hacemos, pastores? ¿Qué más hacemos? ¿Por dónde conducirnos? Entonces Dios nos está diciendo eso. Dos principios, no se les vaya a olvidar. Entrar en una intercesión hasta que Cristo venga por su iglesia. Y lo segundo, predicar una palabra, pero esa palabra predicada debe ser escuchada, así como Isaías la escuchó, así como Jonás la escuchó, así como Pablo escuchó, así como Pedro escuchó lo que debía de hablar, así como Jesucristo hablaba lo que él escuchaba al Padre, lo que yo oí de mi Padre, eso es lo que yo les estoy hablando. Y es serio esto. ¿Por qué?
Porque con todo lo que está preparado para suceder, esta predicación al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor y a todo el que se irá añadiendo, que van a ser muchos y muchos. De aquí en adelante, muchos se van a añadir a la iglesia. Y Dios me lo decía esta tarde. A causa de eso, muchos van a llegar a las iglesias. Dios les mostrará diariamente la dirección a los que van llegando a la iglesia de lo que tenemos que hacer para ser guardados de la furia del diablo y no sufrir ningún mal. Si las predicaciones no vienen de arriba, entonces es palabra de Dios. Cualquiera va a decir, sí, pero es palabra de Dios. Sí, no le contradigo eso, pero no viene revelada por Dios y no va a proteger, no va a saber las personas qué es lo que tienen que hacer. Y como no saben qué es lo que tienen que hacer, pues están en tinieblas. Y cuando se den cuenta, están bien metidos en una selva, en la mitad de la selva, haciendo igual que todos. En pecado, en maldad, en iniquidad. Y qué triste eso. Y entonces no se va a cumplir la palabra de Lucas 10:19. Si la palabra no es predicada de esta manera, esa palabra entonces no va a tener cumplimiento. La palabra de Lucas 10:19. Será imposible que seamos guardados, pues los tiempos de liviandad se terminaron. Iglesia, a donde quiera que llegue este mensaje, Dios me dice, los tiempos de liviandad se acabaron. Los tiempos de carnalidad se acabaron. Los tiempos de predicar los mensajes que al mundo le gusta se acabaron. Los tiempos de predicar la palabra que está allá dentro de la persona se acabó. Es tiempo de predicar la palabra que está en el mismo corazón del Padre. Y Jesús nos habló esto. Mire lo que dice en el libro de Juan capítulo 4. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. 4:23. Jesús le dijo a aquella mujer, a la mujer de Samaria, mas la hora viene y la hora es. Y yo quiero decirle, Jesús no se equivocó cuando dijo la hora viene y la hora es. Cuando le decía la hora viene, le estaba diciendo a los presentes de esa época. Le estaba diciendo a la mujer de Samaria, pero cuando decía la hora es a nosotros. La hora viene es a los actuales de esa época. Cuando él dijo la hora es para nosotros. Iglesia, ¿qué palabra? ¿Qué era? ¿Qué llegó? ¿Qué fue lo que llegó? Cuando los verdaderos adoradores, óigalo bien, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es tiempo. Ya no hay otro. No busque otro. No espere otro. Es tiempo de que usted, como iglesia, usted como pastor, Alfonso Sánchez como pastor, obligadamente tenemos que andar en el espíritu. No es tiempo de andar en la carne, es tiempo de andar en el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Dios está hablando esto. Las cosas que vienen sobre esta tierra son demasiado serias. Demasiado serias. Decía algo. Ese tiempo. El virus va a pasar. Y ese virus no fue un accidente humano. Son acciones del diablo. Y Dios le mostraba a alguien que hablé con ella en la noche anterior. Hablaba ella, y Dios le mostró esto y otras cosas Dios le mostró. Y Dios le mostraba a ella estando en su casa encerrada como estamos nosotros. A causa del virus. Y ella miraba por la puerta, por la ventana, hacia afuera. Miraba.
Y pasaba el COVID-19 o el coronavirus. Pasaba. Y la forma que tenía ese COVID-19 era un dragón con una larga cola. Y la cola terminaba con una cruz invertida. Era la cruz satánica. Ese era el virus. Y entendiendo esto, es el diablo mismo por las calles enseñoreándose. Las personas ya no pueden salir. Es el diablo que está paseándose. El que salga corre el riesgo de infectarse. Ese es el diablo, está pasando. Y ahora, al entender esto, ¿por qué tiene forma de un dragón? ¿De dónde salió este virus? Si no es de una nación donde tienen como uno de los ídolos al dragón. De ahí salió este virus. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene ojos para ver, que vea. Lo que Dios está mostrando a la iglesia. Y Dios revelaba también que esta es una batalla. Y quiero decirles, hay noticias buenas, porque todas las noticias son buenas. Dios a su iglesia ya determinó darle la victoria sobre este virus. Y el mundo entero va a tener un alivio. Y el alivio no va a estar en las manos de los científicos que están acelerados, están trasnochándose, buscando la vacuna, la cura para esto. No, Dios va a orar, porque la iglesia se metió en una búsqueda permanente. Estamos encerrados en ayuno, estamos encerrados en vigilia, estamos encerrados en alabanza, buscando la presencia de Dios, conectándonos con el tercer cielo. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso, iglesia. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Y hace unos 3 años meditaba también con esa persona que Dios le mostró esto. En enero del 2016. Que Dios me permitió con los hermanos de Nilo ir a un lugar de los altos de Nilo. De los lugares altos que tiene Nilo. Y allá Dios nos mostró algo, como era nuestra nación. Y nos mostró la condición de la iglesia en Colombia. Colombia cómo estaba, en unas ruinas tremendas. Y allí estuvimos orando, nos humillamos, nos postramos delante de Dios. Y yo creo, y muchas iglesias estaban orando, porque al mismo tiempo en Colombia estaba la firma de la paz y el presidente convocó a un plebiscito, a un referendo que todo el pueblo tenía que firmarlo. Y era como si fuese una campaña política. El gobierno por un lado diciendo que firmaran sí. Y la iglesia de Jesucristo recibió la revelación por siervos que Dios les mostró que no era bueno que firmáramos no. Y por más que ellos hicieron esfuerzo, el gobierno invirtieron dinero y la iglesia no invirtió un peso, sino simplemente invirtió rodillas, invirtió oración y clamor. Dios le dio la victoria al pueblo. Dios le dio la victoria al pueblo. Y gloria a Dios por eso, cuando descendimos de ese lugar victoriosos, la misma naturaleza nos decía, Dios escuchó. ¿Y por qué digo que la naturaleza decía que Dios escuchó? Porque en Nilo hubo una tormenta, una cantidad de casas se desecharon, árboles se cayeron en el piso y comenzó a llover, cosa que llevaba algunos meses que no llovía. Y el pueblo, algunos de Nilo decían, esos fueron los evangélicos que fueron a orar. Y lo que pasó posteriormente en Colombia, el gobierno perdió esa firma, perdió el plebiscito esas firmas. Y qué victoriosa la iglesia. Y después la iglesia tenía que seguir el otro paso, convocar al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues el que Dios reveló a través de sus siervos. Y estoy hablando esto de parte de Dios, porque Dios me lo ha mostrado clarito, lo veo claro. Y Dios nos está mostrando para que accionemos. ¿Cuál era el siguiente paso de la iglesia? En la próxima campaña política, la iglesia tener participación en los consejos municipales, en las alcaldías, en los gobernadores de los departamentos, senadores y todo eso. Pero tristemente, en el mes de octubre de 2019,
¿Cómo quedó la iglesia? No se cumplió la palabra. Y yo quiero decirle, Dios nunca falló. ¿Quién falló? Nosotros, iglesia. Dios nos mostró que la victoria Él nos las había dado y tenemos que seguir al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Así como nos reunimos y nos unimos para orar, para que Dios sacara ese plebiscito y no hiciera lo que el gobierno dijera, sino que tuviera en cuenta a la iglesia, y Dios nos dio la victoria. Quería que la iglesia nos uniéramos, que lo escucháramos a Él, que sus siervos nos metiéramos allá en el trono de Dios y escucháramos lo que se está hablando arriba y soltarlo aquí a la iglesia, y que la iglesia escuchara y obedeciera y se arrepintiera y siguiera las indicaciones de Dios. Y vimos muchos cristianos se dividieron en la campaña política y se fueron allá con el que no era cristiano, con respeto a los políticos que no son cristianos. Pero se unieron a ellos. Ellos no tienen la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Y más, sin embargo, muchos cristianos se fueron allá. Dijo, yo estoy por usted. Le hicieron campaña a ellos. ¿Y cómo quedó la iglesia? Como usted la ve hoy en día. Y de esto Dios lo va a sacar. Dios, lo del coronavirus, lo de COVID-19, a la iglesia ya determinó darle la victoria. Porque Dios lo mostró. Lo dijo. Y vamos a tener un tiempo de calma. Pero viene algo terrible. Viene sobre la iglesia una retaliación. El diablo se va a levantar con toda su furia, no tan solamente en Colombia y en todos los países donde la iglesia actualmente está intercediendo. El diablo se va a levantar con toda su furia, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Se va a levantar con una furia tremenda. Y va a arremeter contra este mundo. ¿Y sabe contra quiénes es que va a darle más fuerte? A la iglesia. Va a arremeter a la iglesia. Por cuanto pudieron detener, la iglesia pudo detener, cogido de la mano de Dios, pudo detener ese coronavirus. El diablo no cumplió su propósito. No fueron las leyes del gobierno, no fueron las medidas adoptadas por diferentes países que dio la victoria. No, fue la intercesión, lo que usted y yo estamos haciendo actualmente. Y lo que sigue aquí en adelante es lo que Dios nos está hablando. Usted y yo tenemos que de aquí en adelante predicar la palabra rema, la que viene de arriba. Si no hay palabra rema para predicar, es preferible que usted y yo nos callemos hasta que Dios nos dé la palabra, pero no hablemos lo que a nosotros nos antoje o lo que al pueblo quiere escuchar. No, porque entonces viene el remesón contra nosotros. Dios nos mostraba esto. Dios nos mostraba esto. Dos personas que son muy cercanas a mí. Dios le mostró esto a una persona a través de una revelación y a otra persona a través de sueños. Fueron casi idénticos los sueños. Veía cómo fieras grandes, toros grandes, leones grandes, búfalos grandes, arrasaban con todo. Perseguían personas y los desgarraban. Otro veía que del mar salían dos animales grandes, una ballena y tiburón, salían de eso, pero eran enormes y arrasaban con todo. Y no comían cuerpos muertos, comían cuerpos vivos. ¿Y sabe cuáles son los cuerpos muertos? ¿Y sabe cuáles son los cuerpos vivos? Los cuerpos vivos es la iglesia de Jesucristo. Y los cuerpos muertos es el resto del mundo. Entonces va a haber un remesón contra la iglesia. No tengan miedo de esto, iglesia. Es un despertar que Dios nos está dando. Es una palabra que Dios nos está diciendo para que usted y yo hagamos lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que de aquí en adelante usted y yo tenemos que predicar palabra que viene de arriba. Y lo otro, tenemos que arrepentirnos cuando escuchemos esas palabras de Dios. ¿Dónde escaparemos entonces?
Es necesario que esas cosas vengan. Si la iglesia, estoy seguro de esto, si la iglesia cumple lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, iglesia, lo que Dios está hablando, estoy seguro de esto 100% porque lo recibo de parte de arriba, de que ninguno de nosotros nos va a pasar nada. Caerán a nosotros 1000 y 10,000 a nuestra diestra. Y no es que usted todos los días, así como algunos rezan el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador y cantidad de demandas que hay. No es así. No es así. Es que usted lo viva. Que usted esté bajo la cobertura de Dios. En la mañana tómese 2 pastillitas. Una de esas pastillas antes de levantarse, tómese una pastillita de cubrirse con la sangre de Cristo y revise su interior, revise su corazón. Si algo en su corazón le quitó esa protección, si algún odio, si algún resentimiento, si algún pecado hay en su corazón. Porque uno de los pecados que Dios revelaba a las personas que he hecho mención era adulterio, fornicación. Lo más terrible que hay en la tierra y lo más terrible es que está dentro del pueblo de Dios, y por esa causa muchos van a ser alcanzados por esos demonios. Esas potestades que van a venir van a ser destruidos porque hay fornicación, hay adulterio en la iglesia, hay todos los pecados de sodomismo en la iglesia todavía. No se predica en el púlpito, pero los hermanos lo están viviendo. Es lo mismo que el mundo. Cubrámonos con la sangre de Cristo y revisemos qué es lo que hay en nosotros por la cual esa cobertura se ha quitado. Y pongámonos la armadura de Dios por la mañana y en la noche. Revisemos si esa armadura de pronto sufrió alguna alteración y entonces reacomódela. Y es lo que Dios está hablando para su iglesia. Es lo que Dios está hablando para su iglesia. Es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está diciendo para su iglesia. Lo que Dios está hablando. Y de esto, Alfonso Sánchez tiene responsabilidad. Y usted, que está escuchando el mensaje, tiene responsabilidad. Yo, de predicar la palabra. La predico con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Con todo mi corazón. Y anhelo que esa palabra en su vida haya cabida. Que cambie su manera de vivir. Que cambie su condición de vivir. Si usted vivía como hijo de Dios a medias, a veces para el mundo y a veces para Dios, que usted cambie únicamente, que sea para Dios. Para que el día que venga esto, que no va a ser muy largo tiempo, usted sea guardado de verdad. Usted sea protegido de verdad. Apártese del pecado. Apártese de la fornicación. Apártese de la inmundicia. Apártese del adulterio. Y póngase la cobertura de Dios. Póngase bajo el abrigo de Dios. Y se cumplirá Lucas 10:19 sobre su vida. Y Dios hará el resto. Dios hará el resto. Iglesia. Y clamemos a Dios. Yo quiero que usted, allí donde está, incline su rostro. Padre de la gloria. Esa palabra no vuelve vacía. Y tu siervo en este lugar te alaba y te honra por mostrarnos estas cosas, por revelarnos esas cosas profundas, ocultas, que no conocíamos, difíciles, que no conocíamos. Y gracias, papá. Y con todo mi afecto a ti, con toda mi devoción a ti, con todo mi amor a ti, he predicado las palabras que tú has puesto en mi boca. Ahora te pido que esas palabras sean como fuego,
Sean como trueno, como cuando tú hablaste a Saulo de Tarso. Así sucedan estas palabras. Y que caiga sobre cada uno un remordimiento, un redarguir de tu espíritu, mi Padre, y se postren a pedirle perdón a Dios por las cosas que se han hecho. La liviandad, la frialdad, la tibieza, las palabras que se han dicho, la inmundicia. Oh Señor, que se arrepientan, mi Padre de la gloria, y que tú, Señor, levantes ese juicio, nos absuelva a nosotros de las cosas que ya determinaste hacer sobre esta tierra, porque los juicios vendrán primero sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Oh glorioso mi Padre de la gloria, y declaro, mi Padre de la gloria, que tu palabra seguirá corriendo por esos medios, ligeramente, ligeramente, mi Padre de la gloria, y vendrá esa salvación para tu iglesia. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor. Te alabamos, mi Padre. Y Dios les bendiga. Iglesia, Dios les bendiga. Los aprecio mucho. Y por favor, a los que de pronto no me distinguen, mi nombre es Alfonso Sánchez, les pido el favor que estén orando por este servidor, para que mi Dios nos respalde grandemente, y también orar por todos los servidores que Dios está levantando en todos los lugares a través de este medio. Y Dios les bendiga grandemente. Amén.